Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Jesse Romero y Luis Román. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un evento que se va a estar llevando a cabo acá en los Estados Unidos, pero obviamente pues tiene un impacto grande en el mundo también, pero aquí en la nación, no sé si lo sabían, va a haber una consagración al Sagrado Corazón de Jesús por parte de los obispos de Estados Unidos. Y eso es algo que mucha gente no sabe que va a suceder. Vamos a hablar de eso. Estamos hablando también hoy de Courage International, que es un ministerio que ayuda a personas con tendencias homosexuales. Es un buen ministerio, como creo que muchos de ustedes tal vez conocen. Si no lo saben, pues hoy vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la queja que ellos están dando? Porque hay un documento que se fue publicado por uno de estos comités del sínodo, o de la sinodalidad que tenemos ahora en la iglesia, y este documento hace incluso una crítica a Courage por un testimonio que ellos utilizaron, así que vamos a hablar de eso hoy. Y 100 años de la guerra cristera en México, que yo creo que ya habíamos hablado con Jesse un poquito de eso, pero vamos a hablarlo hoy de nuevo porque tiene todo lo que yo acabo de mencionar está relacionado, todo con el Sagrado Corazón de Jesús también. Así que nada, Jesse, bienvenido una vez más y seguimos entonces con los temas. Así, Luis, gracias, Luis, por todo lo que haces para la iglesia, especialmente en español. Siempre andas tú dándole guerra al diablo. Pero vamos a empezar con ese artículo. Dice: Florida, en tu estado, este verano para consagrar la nación al Sagrado Corazón de Jesús. Lo voy a comenzar y tú termínalo. Está bien. Dice: la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos se reunirá en Orlando, Florida, del 10 al 12 de junio para su asamblea plenaria de primavera de 2026, donde consagrarán el país al Sagrado Corazón de Jesús. Además de recibir información actualizada sobre la pastoral católica en las cárceles, la Jornada Mundial de la Juventud 2027 en Corea del Sur y otros temas. Según un comunicado de prensa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos del 18 de mayo, los obispos consagrarán la nación para celebrar el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. La consagración tendrá lugar el 11 de junio durante una misa especial que se transmitirá en directo como preparación para la devoción. Los obispos escucharán varias reflexiones escritas por otros obispos sobre el Sagrado Corazón de Jesús. El evento transmitido en directo por los obispos pretende ser un catalizador para animar a las parroquias y a los particulares a participar en la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos, contribuyendo a las 250 horas de adoración y a las 250 obras de misericordia, afirma el comunicado. Luis, ¿quieres continuar? Claro que sí. Dice aquí: las secciones públicas de la asamblea también se transmitirán en directo a través del canal de YouTube de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. El arzobispo Paul Cogley de Oklahoma City, quien fue elegido el año pasado como nuevo presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, pronunciará su primer discurso en el cargo durante la asamblea. El arzobispo Gabriel Giordano Casia, nuncio apostólico en Estados Unidos, también tiene previsto intervenir según el comunicado. El comunicado indica que el orden del día oficial de la asamblea no está finalizado y por lo tanto está sujeto a cambios, pero se espera que los obispos voten sobre varios puntos del orden del día, incluida una revisión de la Carta para Protección de Niños y Jóvenes que aborda elementos del documento que los obispos han decidido que necesitan mejoras o un mayor desarrollo. Las revisiones propuestas se ajustan a la intención original de la Carta de salvaguardar a los menores y subrayan el compromiso continuo de los obispos para abordar la prevención del abuso y garantizar que sigan existiendo las estructuras necesarias para responder a las denuncias, continúa el comunicado. El comunicado también añade que el Comité para la Protección de Niños y Jóvenes de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha subrayado que la revisión intenta equilibrar su intención y sensibilidad hacia las víctimas sobrevivientes, con el conocimiento del debido proceso, los derechos del acusado, los aspectos pertinentes del
libro sexto revisado del Código de Derecho Canónico, así como el motus proprio Vox Estis Lux Mundi del Papa Francisco y Vademecum Manual del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El comunicado señala que también se espera que los obispos reciban actualizaciones sobre varios temas, incluyendo la implementación y evaluación del sínodo sobre la sinodalidad, los comentarios recibidos durante el diálogo de los obispos del 2025 sobre el documento de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos sobre el voto, la formación de conciencias para una ciudadanía fiel y el 25 aniversario de la implementación de la Constitución Apostólica Excorde Ecclesiae de Papa Juan Pablo II en los Estados Unidos. Se espera que la presentación ofrezca una reflexión sobre la Constitución Apostólica del Papa Juan Pablo II para orientar a los colegios y universidades sobre principios teológicos y pastorales, afirma el comunicado. También se espera que los obispos voten sobre los documentos del leccionario y de la liturgia de las horas, así sobre una consulta relativa a la causa de beatificación y canonización del Monseñor Joseph Francis Book y John Rick Miller. Monseñor Book nació, para los que no los conocen, Monseñor Book nació en 1833 en Austria y llegó a Estados Unidos a los 32 años. Posteriormente fue ordenado sacerdote católico y destinado a servir en Minnesota, según la Academia Stella Maris. Enseñó en un seminario durante varios años, pero la academia lo describe como una persona con un corazón misionero que lo impulsó a ejercer su ministerio en la zona rural del estado. Y el Monseñor Bock ejemplifica la virtud cardinal de la justicia en su deseo de entregar su vida a Dios como misionero, afirma la academia, así como en sus décadas de defensa y promoción de los derechos de las comunidades nativas americanas y los trabajadores inmigrantes en Minnesota. Falleció a los 90 años en Duluth tras una dilatada trayectoria de servicio a las comunidades locales. Así que tienen la agenda bien ocupada, Jesse. Comentarios. Sí, eso es algo bueno, Luis, porque en la tradición católica los actos de consagración para los pueblos o países se entienden como un modo de atarnos de nuevo a Dios en los asuntos públicos, y eso también fortalece la Iglesia Católica en ese país donde se está haciendo la consagración, y especialmente cuando es algo público, porque ya sabemos que todas las cosas que pasan en el país, todas las cosas indebidas o los crímenes son cosas públicas y hay consecuencias. Y por lo tanto, en cambio, la consagración debe ser público y obviamente pidiéndole a Dios que de cosas mejores en este país después de una consagración. Uh-huh. Y también, pues yo también diría que como todos nosotros, los bautizados, seremos consagrados por los sacramentos. También es bueno, porque vivimos en un mundo caído, también es bueno que nosotros como católicos, de vez en cuando, como se está haciendo en un par de semanas, que se consagre un país a Dios, porque lo que estamos diciendo como católicos es que queremos nosotros poner nuestras vidas en el servicio de Dios en este país. Es lo que quiere decir una consagración. Sí, no, a mí me parece significativo, Jesse, que bueno, ojalá estén todos los obispos, como yo te decía, en fuera del aire, ¿no? Porque estas consagraciones se han hecho por siglos ya, desde 1900 y pico, Papa Pío XI y otros exhortaron a los países a consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Y en muchos países lo hicieron, pero no quiero entrar en el tema porque si no nos va a dar tiempo a hablar de lo demás, pero brevemente, cuando el Sagrado Corazón de Jesús se le apareció a Santa Margarita de Alacoque, él le pidió que le dijera al rey Luis XIV en Francia, que consagrara Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Luis XIV no lo hizo. Y 2 siglos después, creo, si no me equivoco, 2 o 3 siglos después, tuvimos la Revolución Francesa. Y entonces fue Luis XVI, antes de que lo decapitaran, la misma revolución lo mata, que en secreto, pues no lo pudo hacer públicamente, consagró al Sagrado Corazón de Jesús a Francia. Y luego hubieron otras consagraciones, pero Francia no ha sido y ni será la misma, porque pues ustedes bien saben lo que sucedió. El país dejó de ser católico para que empezara a promoverse lo que hoy en día ya se promueve en todo el mundo, la libertad religiosa. Entonces, pues
tristemente es eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita aquí en Estados Unidos tal vez no hay una aparición que esté diciendo pues, consagren el Sagrado Corazón al país, pero es algo que la iglesia ha adoptado. Siglos después los papas han escrito sobre eso. Yeah. Y tiene un poder. En Ecuador, por ejemplo, que fue el primer país acá en América, el país que quiso consagrarse, con Gabriel García Moreno, un gran presidente católico, un hombre de Dios que murió, y podemos decir que es mártir, aunque no es declarado por la iglesia todavía, su causa está todavía viéndose, pero es eso, ¿verdad? El efecto que puede tener. Así que pidámosle a Dios que el efecto sea bueno. Sí, obviamente todos nosotros tenemos libertad humana y caemos al pecado, pero una consagración es una ayuda espiritual real que abre el corazón de las personas en este país, y también una consagración de un país sostiene la oración de la gente y también mueve a la conversión de un país y obtiene gracias del cielo, y por lo tanto el magisterio ha dicho que una consagración así de un país tiene el efecto como una ayuda divina al país, y también los frutos de la gracia, va a haber frutos espirituales, obviamente corporales y espirituales, pero no es garantía mecánica, no simplemente porque hacemos la consagración es algo mecánico que va a pasar. También se requiere la libertad de cada persona, de cada católico en el país, para que eso tenga efecto. Totalmente. Oye, Jesse, algo que no sabemos, no lo vi en el artículo, ¿irán a enviar a alguien de Washington a representar la nación ahí junto con ese evento? No se sabe, no han dicho, ¿no? Si va a haber representación de Washington. No dice el artículo, pero yo creo que vamos a ver más detalles en los próximos días, los próximos siguientes días. Pero yo creo que obviamente el que va a estar ahí van a ser los obispos de Washington, van a estar ahí, y también el nuncio apostólico, estoy seguro que él va a estar ahí también, porque sí, es un evento grande, magno. Claro. No, lo digo por la representación política también, porque como te mencioné ahorita, a Ecuador, por ejemplo, uno ve las pinturas de esa consagración y estaba el presidente. Yo creo que van a mandar Marco Rubio. Yeah. Es mi opinión. Podría ser, sí. Yeah. Sí, sería chévere que hubiera una representación. Eso no invalida la consagración, ¿verdad? No. Pues pero que hubiera alguien así como aceptándola, como que políticamente diciendo. J.D. Vance, ¿no? Yo creo que uno de los dos va a estar ahí representando el país. Exacto. Eso sería algo muy fuerte, muy fuerte. Uh-huh. Porque eso indica que el gobierno está aceptando la consagración. Y eso sería algo que va a tener un impacto enorme. Uh-huh. Hacia las cosas buenas. El fruto de un político, porque como J.D. Vance o Marco Rubio, President Trump, porque eso indica que ellos están aceptando, abriéndose a la consagración católica, y eso tendría efectos enormes, Luis. Totalmente. No, gracias, Jesse. ¿Quieres que hable de Courage ahora? Ya, nos vamos a hablar de Courage International. Sí. Bueno, pues, ¿quieres que empiece a leer? Yo empiezo. Adelante. Courage International afirma que el informe del Sínodo del Vaticano sobre la atracción entre personas del mismo sexo hiere a la iglesia. Eso es muy obvio. El director ejecutivo de Courage International, que son sacerdotes católicos y laicos en este grupo, que ellos están peleando el homosexual lobby, el lobby de los homosexuales, criticó duramente esta semana un informe de un grupo de estudio del Sínodo del Vaticano, calificándolo de intelectualmente deshonesto y afirmando que hiere a la iglesia. El padre Brian Gagnon hizo estas declaraciones en una entrevista publicada el 11 de mayo por el National Catholic Register. Courage International, fundada en 1980 y reconocida como Asociación Pública de Fieles, es un apostolado católico que ofrece apoyo pastoral a personas que experimentan atracción por personas del mismo sexo y buscan vivir castamente según las enseñanzas de la iglesia.
Los comentarios del sacerdote se centraron en el informe final del grupo de estudio del Sínodo 9, uno de los 10 que el Papa Francisco estableció en 2024 para examinar cuestiones apartadas de las asambleas principales del sínodo sobre la sinodalidad. El informe incluye el testimonio de dos hombres casados con personas del mismo sexo. Uno de los testimonios criticó a Courage, alegando que el grupo promovía la terapia reparativa y que sus reuniones estaban marcadas por la soledad, la desesperanza y la depresión. Tal como afirmó Zeal News, Courage Internacional denunció el informe en un comunicado del 8 de mayo, afirmando que constituía calumnia y difamación. El apostolado declaró que nunca ha practicado terapias reparativas y enfatizó que su labor se centra en la castidad, la oración, la comunión y los sacramentos. La organización afirmó que sus reuniones confidenciales brindan espacios seguros para los miembros y se ofrecía a reunirse con funcionarios del sínodo para proporcionar información precisa. ¿Puedes continuar, Luis? Claro que sí. El padre Ganón afirmó que el grupo de estudio no incluyó a ningún representante de Courage, a pesar del estatutos canónico de la organización y su membresía internacional. Dado que ningún representante de Courage participó en el proceso, el grupo de estudio se volvió problemático y parece contradecir lo que pretende la sinodalidad, una mayor participación de todas las voces relevantes, declaró al Register. Por lo tanto, es intelectualmente deshonesto. Afirmó que el informe era incompleto, erróneo y por lo tanto hiriente para muchos católicos con atracción por personas del mismo sexo que son tan fieles a la enseñanza de la Iglesia sobre la castidad y el matrimonio. Citó varios problemas, entre ellos basarse en dos testigos que se oponen a la doctrina moral de la Iglesia, la falsa afirmación de terapias reparativas y un mensaje que parece presentar una relación entre personas del mismo sexo como un don de Dios, en completa contradicción con 2000 años de enseñanza moral católica. Concluyó diciendo, para ser francos, el informe es intelectualmente deshonesto y de hecho hiere a la Iglesia, una herida autoinfligida por los colaboradores y redactores del sínodo que parecen estar rechazando el catecismo de la Iglesia Católica. No, es triste esto, de verdad, y es increíble que hayan, no sé, Jesse, ¿qué tú piensas de esto? Pero por más que quieran empujar esto de la Iglesia sinodal, no, que el Espíritu Santo nos está llevando a esto del sínodo, ¿cómo es posible que lo que queremos, lo que ellos quieren hacer con esta Iglesia sinodal es tomar cada punto que ya está definido? Porque la Iglesia ya habló de la homosexualidad, la Biblia habla de la homosexualidad, la tradición habla de estos problemas, de la lujuria, mujer con mujer, hombre con hombre, habla de la castidad como es medio para incluso los heterosexuales, porque nosotros también estamos llamados a ser castos, ¿verdad? A utilizar nuestra sexualidad como debe ser. Todo eso está definido. El mismo Papa Juan Pablo II habla de esto, creo que en Veritatis Splendor, y también creo que hay otro documento que pide la castidad de estas personas. Entonces, tenemos, yo pienso, en mi opinión, usted me dice, Jesse, pero ¿cómo? Es innecesario. ¿Para qué tiene que existir un comité para discutir algo que ya está resuelto? La Iglesia ya dijo lo que dijo. El que no le guste, pues que no sea católico. Luis, lo que ha pasado es los modernistas, los masones, los socialistas, ellos han infiltrado a la Iglesia Católica. Leí un artículo de un sacerdote católico que está bien centrado, es un teólogo de primera clase, el padre David Nix. Oh, sí, yo lo he tenido en mi programa, sí. Increíble la mente de ese sacerdote. Él escribió un artículo y él dijo algo que para mí me abrió los ojos. Él dio las estadísticas de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Corea, Vietnam, pues todas las guerras. Y él enseñó en ese artículo los miles y miles y miles de hombres que han muerto en esas guerras, hombres de 18 a 35 años, cuando uno va a ser padre, se va a casar y va a ser padre. Y por lo tanto, lo que él dijo en ese artículo, dijo, también
en esas guerras, los comunistas, los nazis y otros dictadores han hecho una matanza de sacerdotes católicos. ¿Y cuáles son los sacerdotes católicos que matan? Los San Maximiliano Kolbes, los Padre Miguel Pro. Y lo que Padre Dave Nix dijo es que lo que pasó es que muchos de se mató tantos sacerdotes católicos que abrió un campo en los 60s, necesitábamos sacerdotes, y lo que hubo un empuje para empezar a traer homosexuales a los seminarios, porque se ha hecho una matanza de hombres sólidos en todas las guerras en el 20 siglo. Y hay como 4 mujeres para cada hombre por las guerras. Por eso Trump quiere parar las guerras, porque es una matanza de hombres jóvenes. Y lo que Father Dave Nix dijo, los seminarios en los 50s y 60s, lo que ha pasado ha sido una plaga de homosexuales que han dejado entrar, y esas personas, Luis, pues obviamente ya han subido en escala, ahora son obispos, arzobispos, cardenales, secretarios del obispo, y por lo tanto, por eso estamos en la situación ahorita, por la matanza de por ejemplo, estaba el padre Dave Nix dijo como en Alemania, en Germany, Hitler mató, yo creo dijo, el número era un número enorme. No sé cuántos miles de sacerdotes católicos mató él en Dachau y Auschwitz. Y por lo tanto, lo que él ha dicho es que hoy día estamos nosotros empapados con hombres homosexuales que han entrado al seminario y los han dejado entrar porque hay una escasez de hombres ahorita, y por lo tanto estamos en esta situación donde los que corren esos seminarios son los homosexuales y siguen ellos reclutando a otros homosexuales. Y por eso estamos en esta situación ahorita. Sí, no, es verdad, es cierto, ¿no? Y ellos ocupan los puestos importantes, que ellos promueven, por supuesto, a cardenal y a obispo, a los que sigan la misma línea. Ese punto es muy interesante del padre Nix, de verdad que sí. Y él te voy a mandar el artículo, está fascinante. Sí. Yeah. Sí, no, Dios lo bendiga. Un saludo al padre Nix, de verdad, que es tremendo pastor, el padre peregrino, ¿verdad? Como lo vemos en la internet, ya. Sí. Luis, y como dijiste tú, la Sagrada Biblia, que es lo máximo en documento, porque es la palabra de Dios, ya ha citado el pecado de los sodomitas, que eso clama el cielo en Génesis 18 y Génesis 19. Esto ya es, esta inmoralidad y perversión ya es algo que ha estado declarado. No se puede negociar, no podemos abrir más juntas sobre este tema. Esto es algo donde Judas capítulo 1 verso 7 dice, los que hacen eso sirven de ejemplo para quienes sufren el castigo del fuego eterno. Y el catecismo también claramente dice que en párrafo 2, 3, 5, 7 dice claramente sobre la perversión de este acto de sodomía. Sí, si no, es uno de los pecados, hay varios pecados, pero con nombre y apellido se menciona en la Biblia y dice que no irán al cielo. Lo dice así. ¿Sabes? No son las palabras de Jesse ni las de Luis Román, lo dice la Biblia. Por eso hay que orar por ellos y realmente darle la oportunidad de convertirse y no estar apoyando lo que hacen y hacerlos sentir bienvenidos estando en pecado en la iglesia. No puede ser. O sea, estamos llamados todos a la iglesia. Sí, las puertas están abiertas para todo pecador que se quiera arrepentir, que quiera dejarse a sí mismo y quiera seguir a Cristo. Perfecto. Oye, Jesse, tú ahorita mencionaste al Padre Pro. Yo creo que ese es el perfecto cue para hablar ahora de los cristeros brevemente. Sí, sí. Vamos a ver aquí. Tú me enviaste un artículo sobre los cristeros. ¿Quieres leer? ¿O sigo tú empieza. Dice aquí, miren, en el marco de la conmemoración del centenario de la Guerra Cristera en México, el obispo de Zacatecas, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló, instó a los fieles a profundizar en el conocimiento de su
fe católica para saber cómo defenderla en la actualidad. La Guerra Cristera, también conocida como la Cristiada, fue un conflicto armado que estalló en 1926, luego de que el presidente Plutarco Elías Calles endureciera la aplicación de los artículos anticlericales contenidos en la Constitución de 1917. Esto ocurrió mediante la llamada Ley Calles, que imponía severas restricciones a la vida religiosa. Ante ello, el 31 de julio de 1926, los obispos mexicanos suspendieron el culto público en todo el país. Posteriormente, el gobierno federal respondió con una persecución más intensa contra los católicos. De acuerdo con la Conferencia del Episcopado Mexicano, más de 200,000 mártires que entregaron su vida defendiendo su fe. Niños, jóvenes, ancianos, campesinos, obreros, profesionales, sacerdotes religiosos y laicos. Durante la 120 Asamblea Plenaria de los Obispos Mexicanos realizada el pasado mes de abril del 13 al 17, uno de los temas abordados fue precisamente la Guerra Cristera. En entrevista con la prensa, Monseñor Noriega explicó que la Iglesia Católica se encuentra en plan de recuperar la memoria sobre este acontecimiento, con el objetivo de reflexionar en el significado de aquel tiempo de la cristiada y las implicaciones que tiene para nuestro tiempo. El obispo señaló que uno de los aspectos en los que se debe reflexionar se refiere a los valores que se defendieron para comprender que fueron fieles hasta exponer la vida. Lamentó que tras 100 años parece que para muchos católicos no están tan sólidos los principios religiosos que rigen nuestra vida, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la formación en la fe y los acontecimientos que forjaron la Iglesia en el país de México. En este contexto señaló que el llamado que hoy harían quienes defendieron la religión católica en ese tiempo es: defiende tu fe conociéndola más. Según explicó el Monseñor Noriega, la historia nos ayuda a recordar lo que salió bien y lo que no salió tan bien. Indicó que esto permitiría reflexionar sobre cómo evitar que episodios semejantes se repitan, para que así ya no sea necesario tomar cualquier tipo de armas para defender la libertad religiosa, para defender principios, valores que nos constituyen. Finalmente, el obispo hizo un llamado a reconocer con admiración a las personas que dieron su vida, que hicieron frente a estas situaciones, que estaban tocando y trastocando lo más hondo, no solo de una creencia, sino de la vida misma del país. Comentarios, Jesse. Una cosa que hay algo detrás de esto, que muchos han sacado esto. ¿Te acuerdas, no sé, de un sacerdote que se llama el padre Benedict Groeschel? Él estaba en EWTN por muchos años. Padre Benedict Groeschel. Él escribió un libro que se llama Levántate de la oscuridad. Y esto es lo que él dice sobre la cristiada en su libro. Dice el padre Groeschel: una de las cosas más peculiares de los tiempos modernos ha sido la persecución de la Iglesia Católica y la religión en general en México. La República Mexicana fue fundada por un sacerdote católico, el padre Hidalgo. Ahí está George Washington. México, en muchos sentidos, fue colonizado e incorporado al mundo moderno por la Iglesia Católica. El mayor número de personas convertidas en un solo evento fue la conversión de los aztecas por la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. En un periodo de 20 años, 8 millones de personas ingresaron a la iglesia. El territorio mexicano es 95% católico, pero de alguna manera el gobierno mexicano durante 100 años ha perpetrado las persecuciones más crueles y despiadadas contra la Iglesia Católica, instigado, lamento decirles, por el gobierno estadounidense. Dice, Estados Unidos fue en muchos sentidos cómplice de esa persecución que fue liderada por una forma particularmente virulenta de masonería anticatólica y antirreligiosa, que fue introducida en México por un embajador estadounidense en el último siglo. Por lo tanto, Luis, no es la única persona que yo he leído que ha dicho eso, el único historiador católico. Se ha dicho que claramente que, por ejemplo, el estado de Jalisco, donde se ubican Guadalajara y Zapopan,
se destacó por defender la fe católica durante la Guerra Cristera, que se desencadenó cuando el gobierno ateo de México cerró iglesias, asesinó a sacerdotes y persiguió a miles de fieles católicos, y laicos defendieron la Iglesia Católica con su fe entre un gobierno déspota que recibe, y ese es el argumento del padre Groeschel y muchos otros, que el gobierno mexicano recibió ayuda financiera de los masones en los Estados Unidos. El argumento es que los masones de los Estados Unidos financiaron los masones de México. Y lo que me han dicho mis tíos y abuelitos que todavía viven en México, tengo medio de la familia en México, me han dicho que el pueblo es cristiano, católico meramente, más que nada, pero los que corren el país, como se dice aquí, el deep state, son masones. Yo sé porque mi papá, cuando él salió del colegio hace 50 años, y él estaba grande y fuerte y ponchado y jugó fútbol americano en la Universidad de Politécnico en México, y le ofrecieron un trabajo de guardia para el presidente o para un gobernador, porque estaba joven, grande y ponchado. Y mi papá me dijo que él tomó la entrevista y que su papá le dijo: mijo, no puedes trabajar para el gobierno porque vas a tener que ser masón. Mi papá dijo, no, le dijo a su papá, no, esas cosas son conspiracy theories. Sí, son teorías conspiratorias. Sí. Mi papá fue y tomó la entrevista y le vieron joven, ponchado, tenía su bachillerato, le dijeron: queremos que tú trabajes para el gobierno, te vamos a entrenar con ametralladoras y rifles, y le dijeron, pero solo una cosa, vas a tener que tú entrar en membresía a los masones. Y le preguntaron, ¿eres católico? ¿Vas a misa? Sí. No, pues vas a tener que dejar eso y vas a tener que entrar a ser miembro de los masones. Mi papá me lo dijo, ya está muerto, murió hace 15 años, pero mis tíos me han dicho que el gobierno mexicano, cuando tú ves un jefe de policía, un alcalde, un juez, todos son masones. Sí, no, es verdad, es cierto. Esa infiltración que ha habido en nuestros países, y lo que tú dices de la masonería en México, bueno, y sabemos lo que pasó en California y todos esos terrenos también, ahí hubo mucha masonería detrás. Dios utiliza estas cosas a veces también para ayudarnos, para que aprendamos, pero sí es bien interesante, bien interesante. A diferencia de Estados Unidos, allá en México, yo no sé si tú sabes esto, todas las iglesias pertenecen al gobierno. O sea, la iglesia, las estructuras no son de la iglesia como aquí en Estados Unidos, que el bienes raíces es lamentablemente aquí, como tenemos el bienes raíces, usan el bienes raíces para pagarle millones por los abusos. Lamentablemente están vendiendo las iglesias para eso, y hay que orar mucho por la iglesia. Pero en México, ellos, cuando a veces tú vas a una parroquia y le preguntas y le dices, padre, pues esta iglesia sabe pintar, que tengo que pedirle permiso al gobierno. Entonces, si el gobierno no aprueba la pintura o lo que sea, ellos no pueden pintar. Y cuando la Virgen en la Salet dice que saquearán los altares, aplica mucho a México, porque el gobierno se quedó con todos esos tesoros que tenía la iglesia por hace ya décadas ya. Pero es bien triste, y esos son los tiempos que vivimos. Por eso algunas personas dicen que el acuerdo que hubo entre la iglesia y el gobierno no fue el mejor del mundo, trajo una paz, ¿verdad? Que ha podido permitir que sigan en México, pero la iglesia perdió muchas cosas. La fe sigue, que esa es la ganancia más grande, ¿verdad? Y se pudieron abrirla, ahí ganamos y tenemos las iglesias abiertas otra vez. Pero en el sentido de logística, todavía ese gobierno masón controla muchas cosas. Así es, Luis, lo has dicho muy bien. Jesse, algunas palabras para concluir. Estos tres temas estuvieron muy buenos hoy, me gustó mucho. Sí, pues yo diría que lo que está pasando en México con los últimos 100 años, cuando empezó con Plutarco Calles, es lo mismo que estamos viendo aquí, Luis. Estamos empezando con Obama y Biden, estamos nosotros peleando el socialismo y la masonería.
porque hay un partido aquí, los demócratas, que ellos están muy unidos al socialismo o promueven el socialismo, el marxismo, y muchos de ellos son masones. Y por lo tanto, estamos en la misma pelea, estamos en la misma cristiada hoy día en los Estados Unidos, y pues ojalá que esté quemado en el corazón de cada católico que escuche este programa, que esté quemado en tu corazón y tu alma, que viva Cristo Rey. Amén, bendito sea Dios. Excelente, Jesse, Dios te bendiga. Yo invito a la audiencia a que vea los enlaces, se suscriban a nuestro canal Católicos para Católicos. Pueden seguir a Jesse también en el Jesse Romero Show, los que son bilingües. Y nada, con eso entonces nos despedimos y que viva Cristo Rey. Que viva la Virgen de Guadalupe.